Y yo quiero empezar diciendo, si usted está hoy aquí o está viendo el envío, no es por casualidad, no es porque, pues, por costumbre me vine, porque no tenía nada mejor que hacer, porque si no mi esposa me regaña, para cumplir con la agenda del domingo, para dar el ejemplo a mis hijos. No, usted está aquí por algo y Dios tiene un propósito para este día. Dios sabe por qué lo trajo usted acá y yo estoy convencido de esto. Entonces, me gustaría empezar primero viendo un poco como qué es Daniel y haciendo un repaso rápido, porque sé que muchos no hemos podido estar en todos los domingos, otros es la primera vez que vienen, otros son ya pues de la casa, pero no hayan podido estar en ningún capítulo de Daniel, o nos hemos brincado alguno que otro capítulo. Entonces, vamos a ver nada más rápido. Pues bueno, la serie Inquebrantable. Y tenemos un libro escrito por Daniel, quien a lo largo de todo el libro lo que Daniel recibe son revelaciones de Dios, y en 9 capítulos de los 12 capítulos que es conformado Daniel, se relata todo esto, lo que son las revelaciones, lo que son las visiones, que Dios le quiere dar al pueblo, a los gentiles y a los judíos, y para eso es que Dios usa a Daniel como vocero, para poder llevar este mensaje, y Daniel lo deja tal cual como Dios se lo pide, declarando lo que está para el presente y para el futuro, según lo que Dios quería dar a entender. Este libro abarca el periodo donde Babilonia conquista Jerusalén. Entonces, Babilonia llega, conquista Jerusalén, se lleva a Daniel, se lleva a sus 3 amigos y se lleva a unos cuantos también a los 70 años de exilio de Jerusalén. Daniel tenía apenas 15 años, entonces fue parte de esta historia, decidiendo ser fiel, y se mantiene hasta el día de hoy, en el capítulo 10, con 85 años. Veíamos la semana pasada que habían pasado 70 años ya en toda esta historia. Daniel es un gran ejemplo. Lo hemos visto en los 10 capítulos, en donde junto a sus amigos pasa por cosas muy fuertes, muy difíciles, pruebas voladísimas, y además Daniel recibe mensajes y visiones que, por más aterradores que fueran y por más pues consecuencias que uno podría creer, como no le voy a decir al rey que se va a morir, porque, Daniel aún así decide llevar su mensaje tal cual Dios se lo había dejado, y es a tal punto que Dios lo convierte en el profeta de 2 imperios mundiales, que es en el capítulo 2 el imperio babilonio y en el capítulo 6 el medo-persa. Del capítulo 1 al capítulo 6 vemos a un Daniel y a sus amigos tener experiencias fuertes. Episodios importantes como rechazaron importantes leyes sobre alimentación y costumbres que ellos tenían, o decidieron más bien no rechazar esas leyes para no adaptarse a lo que Babilonia le estaba ofreciendo a ellos. Los 3 amigos rechazan adorar a un ídolo y por lo tanto son lanzados a un foso, a un horno de fuego, y finalmente Daniel niega orar a un rey y por eso es lanzado a un foso de los leones. Recordemos también que Daniel una vez se vio, vamos a ver, normalmente lo que pasaba era que alguien tenía un sueño y venían los sabios y todo, y el rey o la persona del sueño decía: tuve este sueño, taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta. Y entonces el sabio o cualquier persona el que quería revelarle este sueño le decía: bueno, ese sueño significa tal cosa. Daniel pasó por una en que uno de estas personas dice: tuve un sueño, ¿cuál fue? Y Daniel, ¿verdad? Y muchos sabios se fueron ahí en la tira, no lograron hacerlo, pero Daniel, Dios le reveló que era lo que esta persona había soñado, y Daniel pudo no solo decirlo, sino también interpretarlo. Tuvo la interpretación en donde él predijo, y bueno, le dijo el mensaje de Dios era que venía desgracia futura a un rey, y otro era pues la caída total del rey Belsázar. De los capítulos 7 al 12, que está incluido el capítulo de hoy y los otros 2 que siguen, vemos un género más apocalíptico. Entonces Daniel interpreta sueños sobre reinos futuros y sus caídas, pero esta vez son sueños propios que también un ángel necesita revelarle o más bien interpretarle a Daniel, ayudarle a interpretar estos sueños. Y finalmente recibe una extensa visión, que es la de hoy, bueno, en realidad es el comienzo de hoy, que va a llevar capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, en cuanto a profética y apocalípticamente, es lo mismo Daniel en el Antiguo Testamento. Es decir, el Apocalipsis del Antiguo Testamento es Daniel, ¿okay? Y ya pasamos por Apocalipsis, entonces ya más o menos me pueden ir siguiendo lo que quería decir. Entonces, la serie Inquebrantable. Con respecto a la enseñanza de hoy específicamente, bueno, como les decía, trabajo en una industria médica
Y vieras que llevaba semanas como muy tranquilas. O sea, vamos a ver, estaba como muy cargado de trabajo. Yo soy ingeniero de calidad en la industria médica. Pero esta semana ha sido, o sea, fatal. Yo creo que desde que empecé a trabajar ha sido la peor semana que he recibido en ese trabajo. Me dieron un palo. El miércoles y el jueves me agarraban. Mi cabeza rebotaba y me venía otro a dar. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Terminé hasta discutiendo con un manager de la empresa y todo. O sea, fue una semana súper fuerte para mí y todo por temas de calidad en productos. Y pues, industria médica, todos queremos que salga un producto, me puede matar un producto malo. Entonces eran cosas que yo estaba muy necio, pero es mi trabajo y yo tenía que, ay, no se puede. Tuve una discusión con un supervisor jueves y el viernes llegué a trabajar y yo dije, bueno, ya fue ayer, ya no pasa nada. Y apenas llego empieza taca, a tirar. Y yo, Dios mío, pero este es el mismo diablo metido en esta empresa, o sea, ¿qué está pasando? Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y mientras me alistaba con esta enseñanza y mientras la preparaba, al final de semana yo decía, qué vacilón, estoy reagotado y venía el sábado también trabajo y no quería ni siquiera ir a trabajar. Yo llegué y me senté, me acuerdo hasta que entré al cuarto limpio calladito como para que no me vieran, me senté en mi escritorio, abrí mi compu y calladito empecé y como a la hora llegó un supervisor, man, si has venido, no sé qué, y trataba como de que no me vieran porque yo decía, no quiero que me digan nada, o sea, quiero estar tranquilo, estoy agotado, estoy cansado, estoy desesperado, quiero ya que sea un sábado en la tarde ir a descansar a mi casa. Y lo vacilón es que Dios me hizo pasar por esta semana para yo poder involucrarme un poquito, más bien entender un poco lo que Daniel llevaba ahorita, el capítulo 10, a sus 85 años, cómo podía sentirse de estar en un pueblo donde él no pertenecía y además eran historias tras historias, revelaciones tras revelaciones, presiones tras presiones, en donde probablemente Daniel ya estaba cansado, ya no quería nada más. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Jacob, en Isaías 41:10, creo que el versículo está en las pantallas. Glo, gracias. Isaías 41:10 dice, voy para encontrarlo porque no veo ahí. Dice así, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha y victoriosa. Jacob, el que luego es llamado Israel y donde vienen todas las 12 tribus, este hombre de historia, Dios viene y en 41:10 le da fuerza. Llega un toque de Dios y Jacob recibe fuerza y a partir de ahí pues siga caminando. Siguiente, Josué 1:9. Yo creo que ese casi todo el mundo se lo sabe. Josué 1:9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El que le seguía a Moisés, o sea, semejante tarea, él trae el pueblo de Israel sacado de Egipto, y ahí va Moisés, voy para la tierra prometida. Y cuando Moisés parte, todos se lo dan a Josué, y Dios le dice eso, sé fuerte y valiente. Un toque de Dios dispara a Josué a seguir con su tarea. Otro ejemplo son los discípulos en Lucas 10:19. Dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y Jesús envía a sus discípulos a cumplir con la misión. Y en este libro, Daniel, como les decía ahora, pues está cansado. Y Daniel necesita un empujón. Realmente lo que necesitamos algunas veces, y yo diría que todos los días, es un toque de Dios. Esta enseñanza se llama así, un toque de Dios. Y vamos a ver 4 puntos en todo este capítulo 10, en donde Dios le da este toque a Daniel que él tanto necesitaba. Entonces, en sus Biblias, eso no va a estar en la pantalla, en sus Biblias abran, porfa, Daniel 10. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si lo tienen en el cel, entonces pueden cambiar la versión si no la tienen. Daniel 10, versículo 1. Este capítulo es profecía, lo que decíamos, de la humillación y restauración de Israel. Entonces empezamos a leer. Dice, en el 3er año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y grandes privaciones.
Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Entonces, primero, importante recalcar, desde el primer año de este reinado de Ciro de Persia, ya se había dado un decreto en que se permitía a Israel volver a sus tierras. Ahora, de hecho, podemos ver en el primer capítulo de Esdras una referencia de este decreto de cuando ellos logran salir, porque es la reconstrucción del templo. El tema es, curiosamente se menciona el nombre Belsasar de Daniel, que fue un nombre que se le había dado cuando él había sido ya tomado por esta gente de Babilonia, y realmente no sabemos muy bien por qué es que se menciona este nombre. Sin embargo, nos hace creer o nos hace pensar o recordar un poco de que Daniel a sus 85 años no fue con este pueblo y se quedó en estas tierras. Entonces, ya sea porque ya estaba muy avanzadito de edad y ya sus piernas no le daban para caminar todo eso, porque formaba parte de un puesto en el gobierno muy importante, o ya él estaba ejerciendo un puesto pues, de relevancia y quería permanecer ahí, o incluso puede ser que Dios le haya dado un refrescamiento en su tarea que él tuviera que quedarse para poder cumplirla. Aproximadamente en el año 536 a.C., Daniel recibe su última visión, que es la que abarca el capítulo 10, 11 y 12, y esta versión lo que describe es la revelación acerca de la aflicción del pueblo de Dios de parte de los gobernadores del mundo hasta la consumación del reino de Dios. Entonces, es una masacre, y la otra semana lo vamos a ver, pero hay una esperanza súper buena al final de todo esto. Daniel describe su ánimo como triste, de hecho dice que está de luto, y en el siguiente versículo, el versículo 4 que ahorita leemos, menciona que se está dando la fecha por ahí el 23 de abril, dice la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, si no me equivoco, dice el día 24 del primer mes. Esta fecha lo que calza es que es aproximadamente por donde se celebran las fiestas de Pascua, que lo que se celebraba o lo que se recordaba en este caso era la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, ahí está Daniel, su pueblo hace 2 años ya se había ido, ya habían salido del exilio, ya habían vuelto a sus tierras. Daniel se quedó acá y probablemente él, recordando de que Dios había hecho algo sorprendente para sacar a Israel de Egipto, él dice, y aquí sigo yo. Y él está de luto, está triste, está ayunando, está orando, pero él persevera en eso y nunca deja de hacer esto, ayunar y orar, permanecer en esto durante 3 semanas. Entonces, el primer punto que tenemos nosotros sobre el toque de Dios es que un toque de Dios se puede ver y percibir de una forma más fácil cuando lo buscamos ansiosamente. Y no es que como yo lo busco, entonces tengo un toque de Dios. No, porque no es de mí hacia Dios. Es que como yo lo busco y como yo estoy ansioso por encontrarme con Dios, porque estoy cansado, porque tal vez no estoy cansado y nada más lo quiero buscar, entonces estoy dispuesto y logro verlo de una forma más fácil, logro entender de una forma más sencilla que ahí está Él y puedo recibir este toque de Dios. Versículo 4. Dice, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Aquí hay muchos estudiosos de la Biblia, pues tienen como una idea separada o más bien difieren en cierto pensamiento, que es si es un ángel o es Jesús. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Apocalipsis 1, del versículo 13 al 15. Este es Juan hablando en Apocalipsis, escribiendo, y dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido y refinado en un horno,
y su voz tronaba como potentes olas de mar. Entonces, si nos damos cuenta, la descripción que hace Daniel de esta persona o de este ser, es una descripción que va calza paso a paso con lo que Daniel está describiendo. Y ahí pueden ir en su Biblia y van viendo, bueno, ya no está ahí, pero yo se los dejo, no importa. Van viendo en Daniel que dice, levantó los ojos y vio a un hombre vestido con ropas de lino, y aquí habla de que vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, y aquí dice con un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Y Juan dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Juan dice, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Y Daniel dice, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido, y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Apocalipsis 2:18 especifica también un poco o más bien da una descripción un poco también de Jesús, y escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensajero del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. La descripción sigue siendo igual o similar, y además la reacción de Daniel, la reacción que tiene Daniel a ver a Jesús, es una reacción similar que tiene Juan cuando ve a Jesús también en Apocalipsis 1:17-18. Juan describe, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y Daniel lo describe de que las fuerzas lo abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces Jesús se le aparece a Daniel en esta parte y me lleva al segundo punto del toque de Dios, y es que un toque de Dios viene a nosotros cuando Él se torna más real para nosotros. Ahora, ¿cómo se torna Dios más real para mí? Porque Dios es real independientemente de lo que uno quiera creer. Y yo siempre he dado un ejemplo que es, ¿usted cree en la gravedad? Si usted me dice que no, entonces yo lo invito a saltar del techo del piso, y lo primero que va a pasar es que va a caer derechito al cemento y hasta ahí llegó. Porque la gravedad, independientemente si yo creo o no creo, seguirá existiendo. Dios es similar, Él siempre va a existir independientemente de lo que nosotros creamos, pero se torna más real para nosotros cuando yo oro y cuando leo la Biblia, cuando yo empiezo a conocer quién es este Dios que se habla, porque una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es saber quién es Dios. Entonces yo me acerco a mi Biblia y voy leyendo, y Dios me va revelando quién es Él, y me va diciendo, este soy yo, esto hice yo, me fui por acá, andate por acá, y ahí es donde empezamos a conocer realmente, y Dios empieza a revelar para nosotros. Y en oración es donde tenemos ese campo para decir, papá, ahora sí, hablemos un rato. Tengo esto, ¿qué me querés decir a mí? De lo que yo leí, ¿qué es lo que querés decirme? Ya hablaste, pero quiero entender, quiero aprender más de ti. Entonces llega ese toque de Dios para nosotros cuando Él se torna más real para nosotros. Seguimos leyendo en el versículo 9. Entonces oí que el hombre hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó, y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Y aquí entra otro personaje que sé que puede ser un poco confuso. Aquí entra Gabriel, el ángel Gabriel, quien ya en el capítulo 8 Gabriel le había descrito a Daniel, le había interpretado uno de los sueños, y en el capítulo 9 Gabriel le dice a Daniel que él es muy amado para el Señor, como lo describe aquí también. Ahora, esto entre Jesús y Gabriel, yo les voy a invitar a que ustedes se lo lleven a su casa. No voy a entrar en detalle que dónde está Jesús, dónde está Gabriel, porque es un poco confuso.
Y además aprovechen Semilla en Casa, si asisten a uno, si no, asistan a uno, para que puedan abarcar esta duda si es que les nace esta duda de ¿a dónde está Jesús? ¿A dónde está Gabriel? En este caso, nos habla un poco de los espíritus príncipes del reino, el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Y qué es esto? Ahorita lo vamos a ver en un versículo, pero esto básicamente es así. Satanás, con toda su manada, fue sacada del cielo y ellos fueron, digamos que repartidos en diferentes gobiernos con una misma visión, que es capturar el corazón de este gobierno y hacer que el gobierno impida el paso de Dios o impida las obras de Dios. Ahora, aquí estamos presenciando lo que sería una guerra espiritual. ¿Y qué es una guerra espiritual? La guerra espiritual no es una reunión con un grupo de personas, toda la luz apagada, donde hay una persona que empieza a pegar durísimos gritos y empieza a mandarle al diablo y empieza a decirle en el nombre de Jesús te ato. Eso no es guerra espiritual, y lo peor de todo es que en esas guerras espirituales le hablan más al diablo que lo que le han hablado a Dios en toda su vida. No es eso. Guerra espiritual no es mi lucha contra todos esos espíritus malignos, etc. Vamos a ver, somos parte del ejército de Dios, pero no se pelea de esa forma. Porque es Jesús el que lucha por nosotros y es Dios el que va luchando por nosotros. Y esa guerra espiritual, la que vamos viendo ahorita, es en este caso Gabriel contra el espíritu príncipe del reino de Persia, que llega Miguel a rescatarlo ahí, a salvarle, ¿verdad? Porque quién sabe cuánto iban, ¿verdad? Pero Gabriel como que le estaba costando un toque. Y llegó Miguel, lo rescató y le siguió dando Miguel en la batalla. En Apocalipsis 16, versículo 12, dice del 12 al 14, dice: luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos, que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio del Dios, el Todopoderoso. Entonces ahí se nos está explicando un poquito, ¿verdad? Cómo es que están repartidos, cuál es la misión, cuál es el sentido de que esto esté sucediendo. Y este ángel del mal, el que está describiendo acá, forma parte de este plan para perturbar los planes que Dios tenía o la obra que Dios tenía preparada, y la respuesta incluso que Daniel tenía ya 21 días de estar pidiéndole a Dios una respuesta. Judas 1:9 me menciona un poquito de quién es este ángel Miguel, y dice: pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Entonces Miguel, este ángel que estamos viendo que Gabriel dijo: voy, pase usted y siga la batalla. Si Miguel mismo dice que el Señor te reprenda, pero ahí voy yo dándole duro, ¿verdad? Y declaro, ¿verdad? No. Estamos perdiendo el norte, estamos perdiendo el sentido, porque la batalla, primero, ya Jesús venció, no hay nada que seguir peleando, ya Jesús venció, Jesús estuvo, vamos a ver, o sea, si hay alguien humillado en este momento es Él. Jesús venció y Jesús va a venir. Bueno, me voy a adelantar un poco al tema del capítulo, pero Jesús va a venir. Dios es el que lucha esa batalla, y sí, ¿cómo peleo yo? Pues ore, pero sabiendo: Dios, te pongo esta situación que tengo en el nombre de Jesús, Señor, llévame, ayúdame a saber cómo moverme, etc. O sea, vamos a ver, nuestra vida también se ve envuelta en un montón de estas guerras, en donde obviamente el diablo no quiere que usted haga ciertas cosas, en donde donde los demonios estos quieren impedir que Dios logre cumplir su obra en cada uno de nosotros. Entonces sí, esté en oración para que usted tenga entendimiento y logre saber por dónde caminar y por dónde ir, y para que Dios lo guíe por dónde caminar y por dónde ir. Ahora, con respecto a esto que acabamos de leer, Dios toma nota de nuestras oraciones, y la pregunta es: ¿había escuchado Dios realmente la oración de Daniel? Daniel está en un pueblo extraño, orando, le pidió algo a Dios, y la respuesta de Dios iba en camino, pero se atrasó 21 días.
Y Daniel no reclamó. Y Daniel no dijo, ok, esta no es la voluntad de Dios, voy a empezar a orar por otro lado. O, bueno, ya Dios no quiso, bueno, ya, entonces ya no hago lo que creí que Dios me había mandado a hacer, ya no lo hago porque no recibí respuesta de Dios. No, Daniel ayunó, oró y permaneció en eso durante tres semanas, sí, 21 días, hasta que llegó Gabriel a dar el mensaje. Entonces me enseña a permanecer. La respuesta de Dios no siempre va a llegar ya. Y de hecho, la respuesta de Dios no siempre va a llegar con lo que usted pidió específicamente. La respuesta de Dios llega en el tiempo en que Dios quiera y la forma en que Dios quiera, y se responde o pasa lo que Dios quiera. Pero yo cumplo orando y diciéndole a Dios, pues yo pido lo que para mí es lo mejor. Por ejemplo, yo pediría, Señor, por favor, ata la boca de estos supervisores y este manager y que ya no me molesten durante toda la semana. Pero Dios probablemente quería formar algo en mí y probablemente Dios dijo, no, ¿sabes? Dele, sígale tirando para que Manuel desarrolle paciencia, para que Manuel se amarre la boca y aprenda a quedarse callado cuando alguien lo está atacando. ¿Me explico lo que quiero decir? Dios es sabio y Él sabe más que nosotros qué es lo que nos quiere dar y lo mejor para nosotros. El tercer punto es, un toque de Dios trae una nueva visión para nuestra tarea. ¿Por qué? Daniel había sido capturado y él estaba con el propósito de hablarle a los gentiles y a los judíos sobre ciertas cosas que iban a pasar. Y él interpretó varios sueños. Sin embargo, ya a sus 85 años, Dios viene a darle una nueva tarea, fuertísima la tarea, que es la que vamos a ver desarrollada en estos 3 capítulos. Entonces, el toque de Dios trajo a Daniel una nueva visión de lo que él ya tenía que hacer, pero como 2.0. Versículo 15, y estos son ya los últimos versículos. Dice, mientras hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la vida, de la verdad. Paréntesis, nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. En la Nueva Traducción Viviente hay un versículo más que lo pone como versículo 22, pero es el versículo 1 del capítulo 11. Entonces, la otra semana lo vemos. Con respecto a esto, Daniel tuvo miedo ante esta visión, pero el mensajero tranquilizó a Daniel. Él perdió el habla, pero el mensajero lo restauró. Y Daniel se sentía débil e indefenso, pero las palabras del mensajero lo fortalecieron. Entonces, en mi vida, yo puedo tener miedo, puedo perder el habla, ya no sé qué hacer, no sé cómo moverme, Dios, ya no sé por dónde ir. Y además estoy cansado. Pero Jesús me tranquiliza, me restaura, me fortalece. Entonces el cuarto punto es que un toque de Dios nos envía a nuestro camino con nuevas fuerzas. Y aquí es donde Daniel, a sus 85 años, Dios comienza su última visión y le da fuerzas espectaculares con una visión un poco diferente. Chino, sí puedes ir pasando. Como conclusión, podemos ver los 4 puntos que hablamos. Podemos ver y percibir más fácil un toque de Dios cuando lo buscamos ansiosamente. Un toque de Dios viene a nosotros cuando Él se torna más real para nosotros. Un toque de Dios trae nueva visión para nuestra tarea. Un toque de Dios nos envía a nuestro camino con nuevas fuerzas. Entonces yo creo que independientemente de lo que estemos pasando, cualquier cosas en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, la pandemia nos ha pegado durísimo en cuanto a ministerios. Y si estamos frenados y no sabemos qué hacer, lo que ocupamos es un toque de Dios. Es todo lo que ocupamos. ¿Y cómo lo busco? Ansiosamente, desesperado, porque sé que Dios me va a responder a mí. ¿Cómo lo busco? Con la Biblia y oración, para que se torne real para mí y para que yo pueda verlo de una forma mucho más fácil. Si mi tarea ya está un poco pegada y no sé qué hacer
porque la pandemia ha cambiado un poco. Un toque de Dios trae nueva visión para nuestra tarea y me indica cómo tengo que hacerlo ahora, que es diferente. Y si ya estoy débil, porque estoy cansado, porque la gente no me responde, porque Dios, he buscado tanto tiempo qué tengo que hacer, porque creí que era llamado para tal cosa, pero sigo perdido, no sé por dónde irme. Un toque de Dios trae en nuestro camino nuevas fuerzas, me fortalece y me envía, así como Dios mandó a Jacob, como mandó a sus discípulos, como ha mandado, incluso como trató a Job. En Babilonia, Daniel recibió la palabra de Dios con respecto a etapas sucesivas de dominio mundial gentil a lo largo de los siglos, hasta que el conquistador más grande de todos, que es el Mesías, derrocara todo este señorío gentil. Jesús entonces derrotará a todos los enemigos y resucitará a su pueblo del pacto de bendición en su reino milenario glorioso. Uno de los mensajes principales de estos escritos apocalípticos en Daniel es que aunque los reinos terrenales, ya sea Babilonia, Persia, Grecia, Roma, quien sea, aunque puedan ser invencibles en lo que sería en el escenario del tiempo, realmente su vida es corta y tarde o temprano va a caer. Solamente el reino de Dios, el reino final, es el único reino que va a ser eterno. Y es el único reino que no hay nada ni nadie que pueda hacerlo caer ni que pueda desviarlo. Esta perspectiva histórica que nos deja Daniel, para nosotros los creyentes tiene que ser completamente real. Porque así como Daniel lo escribe, así como Apocalipsis lo escribe, así va a suceder. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9. Del 9 al 11 dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor, está hablando de Jesús, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y Salmos 27, versículos del 1 al 6. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Empieza: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? Y mi pregunta aquí es: ¿el Señor realmente es tu luz y tu salvación? Porque sí, Dios me toca y tengo fuerzas y tengo visiones y Dios me lleva más allá, me indica por dónde ir. Pero eso es cuando Dios realmente es mi Señor, como Daniel, cuando durante 70 años ha demostrado que Dios es su centro y que lo único que lo mueve es Dios. Ahorita sentado ahí vi este versículo que también quiero compartirlo, Mateo 11:28, que no está en la pantalla. Dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si hay alguien más tierno, más caballero para entrar a una persona, ¿qué llamado acaba de hacer Jesús aquí? Si estás cansado, ven a Jesús, porque todos lo necesitamos. Va a llegar el día en que este reino venga, y por cuanto todos hemos pecado, necesitamos a un Salvador, y ese Salvador es Jesús, que ya vino, murió y resucitó y venció a esa muerte, venció a ese demonio que quiere meterse en el camino de la respuesta de Dios. Ya lo venció.
Pero usted tiene que ir a los pies de Jesús y decirle: Cristo, aquí estoy, completamente sucio, pero desesperado por encontrarte. Hoy, gracias a Dios, celebramos la Santa Cena. Entonces, los servidores, si pueden ir pasando para darles a cada uno de ellos la copita. Ore, pídale a Dios que realmente llegue a su vida, arrepiéntase por sus pecados y reconózcalo a Él como su Salvador. Eso está en usted y en su corazón. Tenga este tiempo entre usted y Dios únicamente, y luego James pasará para guiarnos en la Santa Cena.